con ustedes. Bueno, pues ya estamos de nuevo, gracias a Dios que nos ha permitido la vida, ¿verdad? Y el tiempo Sí, amén. para poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que queremos compartir con ustedes. En las semanas pasadas hablábamos acerca del ministerio de la reconciliación y veíamos que a través del pecado, ¿verdad? Nos habíamos separado de la presencia de Dios. Y eso hace que pues nosotros corramos el riesgo, ¿verdad? Entonces de estar para siempre fuera de Él. Entonces, pues el día de hoy pues traemos un tema muy, muy bonito que nos habla, ¿verdad? Acerca de la propiciación. Y bueno, pues, ¿qué tenemos por concepto de propiciación? Vamos a dar algunos conceptos de esta palabra, ¿verdad? Porque es muy importante saber de qué nos está hablando, de la expiación, de este tema de la expiación y la propiciación, porque son dos temas muy diferentes, van aunados, van juntos, pero sí son temas totalmente diferentes. Muchas veces hemos escuchado hablar acerca de este tema y queremos el día de hoy, bueno, pues ahondar un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, que nos habla acerca de esto. Y primeramente, pues vamos a orar, Mari, por favor. Sí, amén. Padre, te agradecemos, Señor, por tus grandezas, tus maravillas. Te honramos, Señor, primeramente la gloria y la honra para ti. Gracias, Señor, oh Dios, por este tiempo que nos permite, Señor, a tu hijo Gustavo, a mí, Señor, y a todos los que nos están escuchando. Gracias por sus vidas, Señor, porque han dispuesto un momento, un tiempo para escuchar, Señor, no a nosotros, no a Gustavo, no a Marisol, sino a ti, Padre, a través de tu palabra. Lo que tú tengas para con ellos, Señor, habla, usa nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Señor, transmitir tu palabra, Señor, de una manera correcta, Señor, para aquel pueblo tuyo que tiene necesidad. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, Señor. Amén. Bueno, pues antes que nada, pues enviamos un saludo a hermano García José Luis, Dios le bendiga, a Isaí, Dios te bendiga, Isaí, muchas gracias por apoyar todo este proyecto. Y bueno, pues también los invitamos, ¿verdad?, para que nos sigan en el en vivo a través de Radio Voz, del Facebook de Radio Voz. Pues ahí nos pueden encontrar y toda la gama de programas, ¿verdad?, que se están transmitiendo en el transcurso del día a través de esta estación de radio. Es a través del 106.3 FM, Radio Voz, la voz del Evangelio. Y bueno, pues los teléfonos aquí en cabina es el 5932-9128, quien guste llamar, opinar, pues si hay alguna duda también, si hay de cierta forma también alguna opinión diferente, también es bienvenida, aceptada, ¿verdad? Estamos abiertos a cualquier opinión también y podemos también aprender juntos, ¿verdad? Esa es la intención también. Sí, vuelvo a repetir los números telefónicos, el 5932-9128, y nos puede también encontrar a través del internet, ¿verdad? Usted pone ahí en el buscador Radio Voz y inmediatamente pues llega, ¿verdad? Radio Voz, y le va a poner ahí el municipio de Tecámac. Inmediatamente le va a salir Radio Voz, la voz del Evangelio, por el 106.3 de FM. Y vamos a entrar al tema, la expiación. Bueno, el prefijo ex nos significa fuera, que es ex, es fuera de, y vamos a ver, la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. Vamos a ver que en términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa, ¿verdad? La culpa mediante el pago o la sanción mediante la ofrenda o sacrificio. Eso es la expiación, quitar la culpa por medio de una sanción, de un pago de una sanción, por medio del sacrificio, ¿verdad? Recordemos que en la antigüedad pues existían esos sacrificios donde se ponía al macho cabrillo, se ponía a alguna oveja, ¿verdad? Y se ofrecía en sacrificio, y esa sangre era llevada al altar, ¿verdad?, al templo, y ahí en el lugar santísimo se derramaba a veces una vez al año, ¿verdad?, también para la expiación de los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces constantemente era el derramamiento de la sangre para poder expiar el pecado, ¿verdad? Entonces dice que la propiciación es otra cosa diferente. La propiciación, amigo que nos está escuchando, tiene que ver con el objeto de la expiación. Es el prefijo pro, que significa por, o sea, ¿para qué? Así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios
para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. Por eso ya decíamos que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, el sacrificio del Señor Jesucristo es el ministerio de la reconciliación que nos otorga a nosotros para poder nosotros tener la autoridad, ¿verdad?, moral, espiritual, de poder hablar y decir. El resultado de esta expiación es la propiciación. Entonces, a través de un proceso de la propiciación somos restaurados a la comunión y al favor delante de Dios. Entonces, esto es muy importante tenerlo muy en cuenta y tenerlo muy fijo, que la expiación es eliminar el pecado, el sacrificio, ¿verdad? Y la propiciación ya es el porqué, es el cambio que provoca en Dios, porque recordemos que cuando dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, es porque el Señor está irado con nosotros. Nosotros le hemos provocado, o sea, vamos a también tener que tener mucho cuidado en este tema, porque hay mucha gente voy a decir, pues Dios es malo, Dios tiene ira, se enoja, es enojón, ¿verdad? Porque mucha gente cuestiona ese tipo de cosas. Pero lo que Dios nos está hablando aquí es que nosotros somos los que transgredimos la ley de Dios. Así es. Entonces, esa parte tenemos que tenerla mucho en cuenta para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Querido Radio Escucha, usted en su momento a lo mejor había escuchado estas palabras, pero no las había entendido, o tal vez nunca las había escuchado. Pero el día de hoy, bueno, pues estamos tratando de comprender, ¿verdad?, que a veces esta misma palabra griega, que es la propiciación, se traduce usando palabras de expiación o propiciación de cuando en cuando, o sea, de vez en cuando, pero hay una ligera diferencia en los términos. La expiación es el acto que resulta del cambio de la disposición de Dios para con nosotros. O sea, Él tenía una actitud para con nosotros por cuanto hemos nosotros pecado, ¿verdad? Y nos hemos alejado de Dios. Pero una vez que somos propicios a Él, ¿verdad?, por la expiación, por el sacrificio, entonces ya somos aceptos a Él. La ira de Dios es removida, la distinción es la misma que existe entre el rescate que se paga y la actitud de la persona que recibe el rescate, porque eso ya es algo propicio, ¿verdad? Entonces tenemos ya un ambiente o una relación más propicia, ¿verdad? Que una vez que ya hemos pagado por ese acto, entonces se genera una relación entre el deudor, ¿verdad?, y el que se le debía, ¿verdad?, que se paga el rescate por el que se le debía. Entonces, cuando hablamos de la salvación de la Biblia, debemos tener cuidado al afirmar que somos salvos. El apóstol Pablo hace exactamente eso por nosotros, en primera de Tesalonicenses, Mari, por favor, 1:10, donde dice que Jesús nos libra de la ira venidera, porque efectivamente a veces no se quiere hablar de este tema, querido Radio Escucha. Mire, la verdad es que es un tema muy de mucho cuidado, pero creo que usted lo comprenda, lo podamos entender, discernir espiritualmente y saber que así como Dios nos hizo a imagen y semejanza, ¿verdad?, de Él, pues también nosotros tenemos a veces ira, y Él en esa parte, Él es santo. Él es un Dios puro, limpio, ¿verdad? Y que sí está en contra del pecado completamente y nos llama a la santidad. Por eso es necesario que reconozcamos que nosotros le hemos venido a quebrantar la ley y que nosotros hemos venido a transgredir su ley, ¿verdad? Entonces debe de haber un resultado ahí. Hay ira, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, Marisol, por favor? Primera de Tesalonicenses 1:3, me comentaron. Primera de Tesalonicenses 1:10. 1:10. Así es, 1:10, por favor. Amén. La palabra del Señor nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Y esperará de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Nuevamente lo repito. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así es, porque entonces va a venir una ira, dice que vendrá la ira venidera, ¿verdad? Vendrá la ira de Dios por cuanto el mundo está pecando, ¿verdad? Y esa es la consecuencia, ¿verdad?, del pecado, generar la ira en Dios. Y va a venir, por eso tenemos esperanza en el regreso del Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y luego lo demás que continúa, el establecimiento del reino y posteriormente todo lo que vaya a venir, ¿verdad? Entonces,
Dice que en esta última instancia Jesús murió para salvarnos de la ira de Dios. Simplemente no podemos entender la enseñanza y la predicación de Jesús de Nazaret, aparte de eso, porque Él constantemente advirtió a la gente que todo el mundo algún día pasaría a estar bajo este juicio. Es un juicio divino. Estas son algunas de las advertencias, ¿verdad?, sobre el juicio. Pero dice la palabra de Dios, pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Es lo que nos dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 22, nos habla acerca de esta parte. Dice que si tú estás enojado, ¿verdad?, con tu hermano, eres culpable de muerte. Entonces eres homicida. Entonces nos habla acerca de que nosotros tenemos que llevar el reflejo, ¿verdad?, el carácter de Dios en la santidad. Entonces todas esas cosas, porque miren, a veces no estamos muy conscientes del pecado. Les recordaba hace una semana que platicaba con un hombre y me decía, pero es que yo soy un hombre que me porto bien, ¿verdad? Nunca he hecho mal a nadie, pero cuando empezamos a ver realmente toda su vida, desde niño y joven, adulto, donde ha pecado, ha mentido, ha adulterado, ¿verdad?, en el corazón, bueno, pues se hace acreedor de una sanción, ¿verdad?, y necesita expiar ese pecado. Anteriormente, pues hablábamos hace rato, ¿no?, que se expiaban los pecados a través de la sangre de estos corderitos, los animalitos, y se rociaba la sangre ahí en el altar. Pero ¿qué pasaba? Tenía que ser constante. Se volvía a repetir y se volvía a repetir, y cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, y no era permanente, ¿verdad? No, y aparte, hermano, también era específico un animal que estaba pidiendo Dios, que tenía que ser sin manchas, sin defectos, sin nada que tuviera mal, para que fuera agradable ante Dios. Así es, tenía que ser un animalito muy limpio, muy puro, ¿verdad? Muy sano, ¿verdad? Este era el reflejo de lo que venía a ser Jesucristo, ya como sumo sacerdote y también cordero, ¿verdad?, de esta expiación que viene a ser en la cruz. Dice también, a veces no entendemos, creemos que, decíamos cierto, que todo está bien, ¿no? Así en el mundo la gente anda caminando, creyendo que todo está marchando, pero la verdad es que todo va en contra de lo que Dios ha establecido. Hace unas semanas, hace unos días más bien dicho, por ahí en la Ciudad de México estaban promoviendo una ley, ¿verdad?, de libertad para los niños, que los niños puedan decidir su sexualidad, ¿verdad? Y es una ley que a todas luces va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad?, y de su orden. Entonces dice que la palabra de Dios y los hombres que de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿verdad? Y más en cambio hoy día se sigue hablando la palabra de Dios y la gente no quiere arrepentirse, no entiende, ¿verdad?, no quiere entenderlo, y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Y miren algo más grande que Jonás, que está aquí, o sea, Jesucristo, ¿verdad?, lo que nos dice Mateo 12:41. La teología de Jesús era una teología de crisis. Es como el día de hoy también. El día de hoy, hoy día, pues tenemos una teología de crisis. ¿Por qué se dice que era una teología de crisis? Que significa de juicio. Y la crisis de la que Jesús predicó era la crisis de un juicio inminente al mundo. Por eso decimos que hoy día vivimos en crisis, en una sociedad con crisis, ¿verdad? Eminentemente viene juicio, ¿verdad? Entonces es necesario que ocurra esta expiación para que seamos propicios, ¿verdad? Entonces viene la propiciación por todo eso, y bueno, pues hablar de Jesucristo es comprender y entender que lo necesitamos. A veces, Mari, no sé si te ha pasado que cuando estamos evangelizando, mucha gente dice, yo sí creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay algunos que dicen, no, pues era un profeta, ¿verdad? Era un hombre santo, limpio, sí lo creo. También creo que amó, que dijo muchas palabras de sabiduría. Es más, creo que levantó a los muertos y sanó, curó, muchas cosas. Y muchos dicen, pero no creo que haya resucitado. Otros dicen que sí. Si no, si yo creo que Jesús resucitó porque pues lo creyó tanto que era el Hijo de Dios, que llegó al extremo, ¿verdad? O llegó a la santidad y que pudo recuperarle la vida y resucitó.
Y muchos dicen, pero volvió a morir. Y otros más allá, no, si efectivamente sigue vivo, ascendió a los cielos. Pero la duda es que queda en ellos. Pero su sangre realmente me limpia de pecado. O sea, que la sangre de él me limpie, como que ese concepto no lo entienden. Dicen, no, pues no, pues derramó su sangre, pero ¿qué garantía tengo que esa sangre realmente me limpie de mi pecado? Sí, efectivamente, ¿no? Mucha gente te encuentras con que habla de esa manera, ¿no? Que dicen, pues sí, todo lo que acabas de mencionar, que si vive, que si no vive, que si murió, que si, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final la sangre limpia, porque cuando vamos a nuestra iglesia ofrecemos a Dios nuestro corazón. Ahora tenemos esa oportunidad de presentar nuestro corazón y poder hablar con Dios, porque ya su sacrificio de Él vino a quitar ese velo que había, que interfería entre el hombre y Dios para poderse acercar y comunicarse. Entonces su sangre vino a ser esa ofrenda como un pago, ¿no? O sea, ¿cuánto te debe mi hijo, no? Aquí está con una sangre, porque no tiene valor la sangre. De hecho, cuando alguien se enferma y dice, queremos unos donadores, ¿por qué? Porque quieren donar algo que es tuyo, ¿no? Así es, algo que vale realmente. Exacto. Esa es una parte muy importante, Mari. Fíjate que efectivamente, ¿no? El ser humano o cualquier ser vivo que derrama completamente su sangre o por muchos litros de sangre tiende a morir. Así ¿no? es. Sí. Y si lo derrama por completo, pues muere, ¿no? Inevitablemente. Entonces, el poder derramar la sangre es decir, doy la vida. Así doy la vida. Estoy dando la vida. O sea, ¿quién podría decir voy a dar la vida por ti? ¿No? Y pensando en dar la vida por todo el mundo. ¿Por qué por todo el mundo? ¿Por qué el animalito no puede ser por todo el mundo? ¿Y por qué la de él sí? Porque esa es la interrogante de la gente, de las personas. ¿Por qué por qué no podríamos yo sacrificar a otro animalito y que Dios me perdone mi pecado? Porque estoy derramando esa sangre, ¿no? En lugar mío, para ser propicio, ¿no? En la propiciación, en esta expiación. ¿Por qué no podría hacerlo, no? Entonces, pero aquí vi algo muy importante. Bien, fíjense que él tiene un logro muy supremo, ¿verdad? Que fue en la cruz, dice que él aplacó la ira de Dios, ¿verdad? El cual nos destruirá por no haber sido cubiertos por el sacrificio, si no hubiéramos sido cubiertos por el sacrificio de Cristo. Fíjense que su sangre suprema, ¿verdad? El ser el Hijo de Dios, pues lo dice todo. Déjeme decirle, amigo o amiga que me está escuchando, que nos está escuchando el día de hoy, pues el tener este concepto y saber que Él era el Hijo de Dios y que Él derramó su sangre, ¿verdad? O sea, lo último para la vida, hasta perder la vida, pues le está hablando acerca del amor y de la misericordia que Dios tiene, ¿verdad? Para con usted. Porque él no estaba pensando nada más en las personas de ese momento, sino él estaba pensando en todo lo que había de venir, en todas las generaciones, en las naciones de este mundo, de este planeta. Entonces, él está hablando acerca de entregarse por completo, de entregar a su hijo, ¿verdad? Por amor. Entonces, esto tiene una validez más grande que el propio animalito. Por eso él, al recibir la sangre de su hijo derramada, ¿verdad? Ahí en la cruz, pues él lo recibe como ofrenda, como decía ahorita Marisol, ¿no? Dios lo recibe con la ofrenda y aplaca, ¿no? Entonces dice, ya quedó saldada esta deuda, ¿verdad? Entonces ahora, pues todos somos deudores a Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Se trata realmente de estar... así que si alguien argumenta, dice, contra el aplacamiento, la idea de que Cristo satisface la ira de Dios, debe estar en alerta porque el Evangelio está en juego. Se trata de la esencia de la salvación. O sea, una vez que recibimos la salvación debemos de estar muy alerta en este sentido. No tomar por inmunda la sangre de Jesucristo, sino que realmente tenga ese valor. Darle ese valor. Quiero decirle, amigo o amiga que nos está escuchando, que cuando usted toma el valor de la sangre de Jesucristo en su vida, lo es todo. Tiene la salvación, permanece salvo, permanecerá salvo a pesar de las dificultades, de las circunstancias que puedan suceder en el mundo, porque decíamos ahorita, van a venir momentos más difíciles a este mundo, y a pesar de todo esto usted va a permanecer
¿verdad? Porque va a tomar la sangre de Jesucristo como lo que es, una sangre que vale, que como decía ahorita Marisol, pues, ¿cómo podrías ponerle un valor a esa sangre, ¿no? Que de por sí ya la vida de un animalito representa mucho, ¿verdad? Imagínense entonces la vida del Hijo de Dios, que sí, efectivamente era deidad, se hizo hombre, ¿verdad? Bajó a la tierra y siendo hombre, o sea, con pensamientos, sentimientos como nosotros, y dar su vida, entregarla. O sea, cuando nosotros podemos tener muchos planes para poder hacer en este mundo, pues Él entregó esa parte, ¿verdad? Quiero que nos acompañen ahí a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 2 también, que nos hace referencia a esto. Dice que hay una parte que siempre nos acordamos ahí en la casa, ¿no? De que nos habla que a veces tenemos que siempre estar al pendiente de nuestra salvación y que siempre nos recuerda, ¿no? Que qué terrible sería caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? De un Dios santo. Porque ahorita nos trata con mucho amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Nos está dando tiempo, no ha regresado porque nos está dando tiempo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Pero cuando ese tiempo se acabe, querido Radio Escucha, va a venir con ira, va a venir arrasando. Quiero decirle que nosotros hemos sido llamados para precisamente avisarles de esto, ¿verdad? Muchos años se ha dejado de tocar este tema, pero es muy importante que usted conozca, sepa, ¿verdad? Que un día este tiempo de gracia se va a terminar. Así es. Y un día va a venir el Señor y va a pedir cuenta de todo, ¿verdad? Y tenemos que estar ante su presencia, ante ese juicio, y tenemos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida, ¿verdad? Por eso es importante que antes de que lo lleve a ese juicio, usted se reconcilie con Él, ¿verdad? Para que entonces podamos estar en esa resurrección con Jesucristo, ¿verdad? Primero dice la palabra de Dios, los que murieron en Cristo, ¿verdad? Entonces podamos estar en esa primera resurrección y no tendremos que ir a ese juicio, seremos ya justificados, estemos propicios, ¿verdad? Entonces es algo terrible, ¿verdad? Pero no hay ira para aquellos quienes ya sus pecados han sido pagados. Por eso se trata de la salvación. De esto se trata la salvación, de que no podamos pasar, de que nosotros evitemos pasar a esa ira, ¿verdad? Reconciliándonos con Dios. Es importante, querido Radio Escucha, que usted tome en cuenta y considere esta parte antes de que eso suceda. Antes de que usted deje este mundo, póngase a cuentas con Dios. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta y se lo comunique a su familia. Esto se ha dejado de hacer y queremos invitarlo el día de hoy a que lo retome, a que haga conciencia, que vaya y busque la palabra de Dios y se alimente y entonces venga a conocer la ley. Usted una vez que conoce la ley se va a dar cuenta en dónde está mal, porque la ley nos hace reconocer el pecado, ¿verdad? Y toda la palabra es ley de Dios. Entonces nos hace reconocer en dónde estamos mal y eso nos va a permitir tener conciencia y arrepentirnos. Así es. Y venir ante la presencia de Dios. ¿Qué dice 1 de Juan 2:2, María? Amén, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén, ¿verdad? Entonces dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Primeramente estábamos hablando, ¿verdad? Que es el resultado de la expiación, ¿verdad? Él mismo es la propiciación, ya Él es el que nos representa, Él es el que se da por nuestros pecados, y dice la palabra más allá, ¿no? Y no solo por los nuestros, sino también de todo el mundo. Así es. ¿Verdad? Porque su sangre es tan valiosa que vale alcanza para todos. Alcanza para todos, como decía Mari, pues es como un tesoro, ¿verdad? Grande, que alcanza a pagar la deuda para todos. Entonces, quien considera a Dios como Dios, porque muchos lo ven así como Diosito o algo algo fuera de lo común, ¿verdad? Nada más, no lo ven como lo que es la deidad, el poder, la gloria. Luego vamos a estar hablando de ese poder y de esa gloria. Cómo consideramos a Dios y que Él envía a su Hijo en ese amor. Es como si Él mismo se enviara a sí mismo y dijera, pues yo por ustedes, ¿verdad?
y cuán amor demuestra enviando a su Hijo. Dice Isaías 53, verso 5 y verso 6, mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo, ¿verdad?, que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. O sea, Él fue herido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Usted imagínese en el momento, el acto, donde está siendo azotado, vejado, humillado, ¿verdad?, por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, porque cuando nosotros estamos pecando y vienen los problemas sobre nosotros, no tenemos paz. Así es. Así es. De hecho, cuando leemos la escritura en Éxodo 20, pues nos habla de los 10 mandamientos. Y no vamos lejos, ¿no? A veces cuando los hijos están enojados con los papás y te dice ahí la escritura, honra a tus padres para que tus días se alarguen, te pones así como que, ay, perdón, Señor. Sí, ¿verdad? Porque sí, el Señor efectivamente, pues Él tarde o temprano va a cobrar todo lo que se haya hecho. Por eso es muy importante que usted deje de hacer lo malo. Que en este momento que usted está escuchando esta estación de radio, este programa, empiece a ver. Hace unos días, a través del libro de Romanos, nos dábamos cuenta cuáles son todos esos pecados. Así es. ¿Verdad? Y decíamos, son bastantes, la avaricia, ¿verdad? El acumular bienes, la envidia, el adulterio, ¿verdad? El enojo, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? La disensión, ¿verdad? Debe de terminar en su vida. O sea, el esfuerzo por eliminar todo eso a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros comprendemos y nos estamos nosotros sumergiendo en la palabra de Dios todos los días, empezamos a vivir conforme al Espíritu. Ya no vivimos conforme a nosotros queremos, sino conforme a lo que el Espíritu nos da y nos dice, ¿verdad? Porque ya redarguye nuestra conciencia. Ya no dice, no, aquí estás mal, estás haciendo mal, dice la palabra de Dios que es esto, el Señor dice. Ya no es lo que yo diga, sino lo que Dios dice. Yo puedo pensar mil cosas, pero ¿qué Dios dice? Y en la medida que nosotros estamos en la palabra, sabemos lo que Dios quiere, pero en la medida que también nos alejamos, empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Dice que entonces, por eso dice que Él, por sus heridas hemos sido sanados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces Él ya absorbe todo el castigo y lo lleva. Qué hermoso también, qué difícil también poder entender esta parte y decir, realmente, como decíamos, sí lo lleva Él, sí lo ejecuta, así es. Es necesario que para que eso suceda, usted tiene que tener fe, tiene que creerlo, ¿verdad? Saber que Él ya se dio en el lugar de usted, que si el enemigo lo quiere arrastrar, ¿verdad?, a lo mejor al suicidio porque usted se siente culpable, lo quiere llevar al vicio porque usted se siente culpable, déjeme decirle que Jesucristo ya pagó. Lo único que usted necesita es aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz, al derramar su sangre, ¿verdad?, en la expiación de su pecado, para que usted tuviera esa propiciación por medio de Él, ¿verdad? Entonces, una vez que usted comprende esto y lo acepta, usted es limpio, usted es libre de culpa, porque Él ya pagó. Él ya pagó por ello. Ya nadie le podrá decir que usted es culpable, ¿verdad? Es como cuando alguien va preso y le dan una sentencia de 20 años y cumple sus 20 años. Una vez que cumplió sus 20 años, ya no debe nada, ni a la sociedad, ni a nadie. Él debe ser una persona nueva de nuevo, se vuelve a reinsertar en la sociedad y se le vuelve a dar un inicio. Así nosotros, en Dios nos da una oportunidad nueva de volver a empezar con Él a través de esta expiación y la propiciación, ¿verdad?, que Él ya se da por nosotros. Entonces, es muy importante entender eso. Esto, como decía Mari, viene a través de los tiempos, y vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 17, ¿verdad? Porque es la única forma en que Dios trata con nuestro pecado, es a través, ¿verdad?,
de la sangre del Cordero, del Cordero de Dios. El mismo pensamiento que nos une a Dios con el hombre pecador es la relación íntima del amor que se expresa en una frase, en una sola mente. Detrás de esta frase está la superposición de que la enajenación y la hostilidad se ha superado. Y decíamos hace una semana, la reconciliación y el perdón también están asociados con la expiación. Lo que veíamos en el libro de Romanos en el capítulo 5 la semana pasada, ¿verdad? Pero ¿qué dice el libro de Levítico, Mari, por favor? Levítico 17, 2. 11. 11, perdón. Adelante. Nos dice de esta manera, porque la vida de la carne en la sangre está, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Está hablando ahí del animalito, ¿verdad? Está hablando que se tenía que hacer un acto ceremonial, ¿verdad? Un sacrificio, y se entregaba, ¿verdad? Y dice que en la sangre está la vida y que Él la da para la expiación, para la reconciliación, ¿verdad? El pago, pues, para poder nosotros tener esta reconciliación es el pago, ¿verdad? La dan en el altar por las almas, y esa misma sangre, dice, hará expiación por las personas. Tenemos que entender entonces que necesitamos de esta reconciliación de la que nos hablaba el libro de Romanos, ¿verdad? Que está asociado. Entonces todo va en un conjunto, ¿verdad? La expiación, la propiciación, la reconciliación que tenemos a través de Jesucristo, ¿verdad? Que tenemos que expiar, o sea, borrar, cubrir, ¿verdad? Olvidar y perdonar, ¿verdad? Por eso Dios nos está enseñando que así como Él nos ha amado y nos está borrando nuestros pecados, está cubriendo nuestros pecados, ¿verdad? Está perdonando y olvidando, nosotros también tenemos que hacer el mismo acto con los demás, ¿verdad? Y para que esa expiación tenga validez en todos los sentidos. Que la parte de la expiación, ¿verdad? El significado de la expiación en la Escritura es una ofrenda, como decía Mari, es un sacrificio sangriento, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Pues ya evitó, ¿verdad? Que se siguiera dando también hasta para que eso se siguiera dando continuamente en los animales, ¿verdad? Porque Dios también ama a los animales, ¿verdad? Por ahí si hay algún jovencito o un niño que nos esté escuchando, queremos decirle que precisamente también por eso Dios dio a su Hijo también para que eso cesara, para que ya esos animalitos ya no siguieran siendo sacrificados, ¿verdad? El derramamiento de la sangre es la acción central de hacer la expiación por los pecados. Este tema es muy, muy amplio porque nos habla acerca de ello en toda la Escritura, de la expiación. Constantemente nos está repitiendo que Él viene a expiar, a ponernos a cuentas, a reconciliarnos con Dios. Nos habla acerca del Mesías, toda la profecía nos habla acerca del Mesías Redentor, ¿verdad? De todo el proyecto que Dios tenía para con nosotros y a bien para hacernos todo este bien, toda esta salvación. Así es, Dios como es un Dios bueno, es un Dios hermoso, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a Romanos, vamos a volver a recordar esta parte en el capítulo 1, del verso 18 al 26, más o menos, vamos a entender ahí por qué es la ira de Dios, por qué es necesario comprender que viene ira. Romanos 1, del 18 al 26, Mari, por favor. Gloria a Dios. A ver, ahí estamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por el medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que la ira de Dios se revela, dice, contra toda impiedad. O sea, se manifiesta. Así Cuando dice se revela, se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿verdad? Que retienen con injusticia la verdad. Porque dice que de lo que Dios se conoce, Dios se lo ha manifestado. Entonces quiere decir que el hombre, en su razonamiento, en su cuerpo como carne, como hombre, empieza a hacer, a tomar lugar que no le corresponde, primeramente, ¿verdad? Posteriormente, en este disfrute del cuerpo, del sentir el aire, de sentir frío, calor, ¿verdad? Sed, satisfacción al comer y muchas cosas más, pues lo va llevando a ser un hombre terrenal, carnal, ¿verdad? Y la única forma en que deja de hacerlo es cuando expira, ¿verdad? Y una de las formas, pues al derramar la sangre, pues prácticamente está muriendo ese cuerpo. Así es. Es un ejemplo, por eso es un ejemplo de cómo el derramar la sangre, terminas por dejar este cuerpo, por ser carnal, ¿verdad? Dejar de ver, porque más adelante nos habla acerca de todos los pecados, ¿verdad? De la concupiscencia, nos habla acerca de cómo Dios los reprueba en una mente reprobada, ¿verdad? Que no tiene entendimiento, ¿verdad? Y que empiezan a hacer cosas que no convienen, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que dejan las mujeres su uso natural, tanto como las mujeres como los hombres, y se dan hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Porque entonces ya hay algo más carnal. Entonces, para que eso se termine, es necesario que perezca. Pero gracias a Dios nos da la oportunidad, sí, efectivamente, de perecer, ¿verdad? En nuestro pensamiento, ¿verdad? Para volver a ser una persona nueva a través de Jesucristo. Una vez que nosotros entendemos esto, sabemos que estamos mal, que necesitamos morir, pues entonces empezamos a morir a nuestro yo. Por eso decíamos este rato, una vez que nosotros aceptamos el sacrificio, ¿verdad?, que Él ha hecho en la cruz, entonces nos entregamos por completo a la obediencia, a la palabra, y vamos aprendiendo. No quiere decir con esto de que al principio alguien no se equivoque, porque déjeme decirle, amigo o amiga que nos está escuchando, a veces el problema también radica en que muchos llegan a los pies de Jesucristo, ¿verdad?, y se equivocan, llegan a equivocarse, y dicen, pues ya no soy digno, y se alejan de Dios, se vuelven a alejar y se vuelven al mundo, ¿verdad?, retroceden. Pero quiero decirle que es en la medida que usted va aprendiendo, que usted empieza a practicar la palabra de Dios en su vida, es como usted va perfeccionando el vivir en Cristo, ¿verdad? La transformación puede ser de la noche a la mañana, de un momento a otro. El comprender y entender y entregarse pues de un momento a otro. Pero la transformación es un proceso que usted tiene que vivir, de comprender y entender la palabra y la voluntad de Dios. Por eso sí es de extrema urgencia que usted conozca y sepa, porque nosotros seguimos siendo carne, seguimos siendo seres humanos, pero en esta medida también la vida nos está reflejando que a través del tiempo este cuerpo va a perecer. Así es. ¿Sí? Pero el espíritu que va al interior va acrecentando, va vivificando, ¿verdad? Para vida eterna. Primeramente por salvación y luego para vida eterna. Entonces, este esparcimiento de la sangre tiene un significado muy especial, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos habla de que cubría, ¿verdad?, los pecados, que ese animalito era el sustituto de la gente. La vida del animal era dado en beneficio de las personas.
Y prácticamente se le dictaba un juicio sumario, ¿verdad?, a ese animalito. Para nosotros ya era un juicio porque nosotros teníamos conciencia, porque todo aquel que se acercaba a hacer el sacrificio estaba consciente de su pecado. Así es. Sí había conciencia del pecado, porque por eso iban y lo ofrecían. Ajá. Ahora, hoy en día, debe ser consciente usted de que hay pecado. ¿Y el Cordero? El Cordero es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que se está ofreciendo, se está siendo inmolado, sacrificado en la expiación, en el pago de su pecado, para propiciación de usted, de esa buena relación de Dios con usted. Por eso queremos invitarlo a que podamos evitar que en algún futuro usted venga a vivir esa ira, la ira venidera del Señor, ¿verdad? No lo queremos espantar, pero sí tenemos que ser conscientes de lo que ha de venir, Marisol. Así es, la verdad es que sí, no podemos callar lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? Que Él es todo amor, toda bondad y que ya vino a hacer un sacrificio, ya vino a derramar esa sangre preciosa para salvación de los pecados y también para borrar y pagar tus deudas, pero también va a llegar el momento en que se va a terminar esta misericordia o vamos a ponerle una palabra, ¿no? Se va a terminar esta paciencia, este tiempo en el que Dios diga basta, y se acabó, ¿no? Y híjole, pues Dios tenga misericordia, ¿no? Así es, por eso hablábamos de un acto sangriento, o sea, también nos escuchamos muy dramáticos, pero esa es una realidad. En el Antiguo Testamento era un acto sangriento. Imagínense cuántas personas llegaban y ofrecían ese sacrificio, cuánta sangre era derramada. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 13. ¿Verdad? Porque es el acto, ¿verdad? Es tan exagerado al vertir la sangre, pues es una muerte de la cual nosotros somos merecedores por el pecado. Porque a veces decimos, pero ¿cómo es que Dios es injusto? No, Dios no es injusto, querido amigo o amiga que nos está escuchando. Mire, porque a veces cuando nosotros pasamos algo, ¿no le ha pasado que a veces va por la calle o va en el transporte público y sucede algo? Llegan unos asaltantes y roban y matan a alguien y la gente molesta, dice, no, pues ese hombre merece la muerte, ¿verdad? O sea, llegan al extremo de pedir la vida de ese homicida o de ese ladrón. Imagínense entonces, ante la ley de Dios que es santísimo, que es puro, limpio, ¿verdad? Que es todo amor, para que nosotros le estemos fallando y rompiendo su ley. ¿De qué nos podemos hacer acreedores? De por cuanto a veces le hacemos daño a la gente con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿verdad? Sí, porque los hacemos sentir mal, porque les decimos algo, o a veces han llegado a insultar a alguien o agredir a alguien, a los pequeños, a las pequeñas, ¿verdad? A los ancianos, a sociedades completas. ¿No seríamos acreedores de muerte? ¿Qué dice Mari, por favor? Éxodo 12:13. Sí, por favor. La palabra dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén, gloria a Dios. Ya entramos a este sacrificio, a este acto sangriento, pero que esa misma sangre, ¿verdad?, nos reviste. Fíjese que para los que no habían escuchado esta historia del libro de Éxodo, ¿verdad? Es algo histórico, pero también es algo espiritual. Nos está hablando de algo muy importante. Dice que cuando el pueblo estaba por salir de la cautividad, ¿verdad?, de ser esclavos de Egipto, el Señor les mandó hacer un sacrificio, ¿verdad?, de animalitos. Y esa sangre le iban a poner en el dintel, o sea, en el marco de la puerta, de sus puertas, de sus casas, como señal. Es una señal donde la muerte no iba a pasar. Iban a estar cubiertos por la sangre, ¿verdad? Porque ahí es decir, ya, aquí ya se pagó. Aquí ya hemos pagado, aquí la muerte no puede pasar porque aquí ya pagamos. Esa es la señal, ¿verdad? Y quiero decirle, amigo o amiga, que usted tiene esa garantía en Jesucristo. Y que si usted se baña de esa sangre de Jesucristo, ¿verdad?, es reconociendo, ¿no?, ¿verdad?, de que nosotros debemos tener esa mentalidad, pensamiento, de entender, ¿verdad?, comprender el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y revestirnos de esa sangre, ¿verdad?, porque
no la podemos tomar en este momento, ¿verdad? Y ponernos y limpiarnos nuestra piel, nuestros sentimientos, nuestro espíritu. No se trata de eso, sino se trata de la vida que Él otorgó ahí, ¿verdad? Es una expresión para dar algo más claro de la muerte de Jesucristo. La sangre es el símbolo de la muerte, ¿verdad? Que se está siendo sacrificada, siendo vertida, ¿verdad? El rescate por usted, por mí, por todos. O sea, al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, ¿verdad? Ahí nos resume el Antiguo Testamento, ¿verdad? El sacrificio según la ley. Que nosotros podemos decir, realmente, por eso decíamos, la sangre limpia, todas las cosas son limpias con la sangre. Sin el vertimiento de sangre no hay perdón de pecado. O sea, la vida, si no se vierte la vida, no hay perdón. O sea, cuando nosotros vamos y nos disculpamos con alguien, entregamos realmente nuestro yo, ¿verdad? Decimos, no, pues ¿cómo me voy a disculpar con alguien? Pero cuando tenemos la humildad, nos vertimos y entregamos nuestro corazón, como dicen, ¿no? Estoy hablando de una forma figurativa, ¿verdad? Entregamos nuestro corazón, nos derramamos y decimos, perdóname, discúlpame, ¿verdad? En ese sentido, ahí es como nosotros estamos pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Derramándonos ahí en los pies de Jesucristo, y que Jesucristo ya ha pagado por adelantado, ¿verdad? Por ese delito. Vamos a ver qué dice. Hebreos 9, ¿qué perdón, hermano? 9:22. Capítulo 9, versículo 22. Amén. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo que sigue? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Gloria a Dios, porque era solo algo semejante, ¿verdad? De lo que había hablado el Antiguo Testamento, y lo que el Señor Jesucristo viene a cumplir, por cuanto es el sumo sacerdote, se convierte en el sumo sacerdote, ¿verdad? Y entra en el tabernáculo, entra en el lugar santísimo de Dios, no en este tabernáculo, no en este lugar de que estaba aquí en la tierra, sino en el lugar celestial donde está el Padre. Y Él se convierte en ese sumo sacerdote, de donde llega con su sangre y la derrama ahí, y entonces viene a limpiar mi pecado, tu pecado, ¿verdad? El pecado de todos para siempre. Entonces, aquí nos está hablando ya de un acto más sublime, ¿verdad? Por eso poco a poco hemos ido subiendo de esta comprensión, ¿verdad? Para que usted lo lleve a este grado de la deidad, ¿verdad? Hasta dónde está llegando esa sangre, hasta dónde está llegando la expiación, ¿verdad? El perdón de pecados, ¿verdad? Hasta ese grado de ya no ser terrenal, sino ahora en el lugar celestial, ¿verdad? Entonces ya lo está llevando a límites, como decíamos, bueno, pues aquí tenemos, a lo mejor cuando te juzgan, dices, bueno, a lo mejor primeramente con un juez, y luego con otro más de mayor nivel, ¿verdad? Luego un magistrado, o luego la Suprema Corte, o luego las Cortes Internacionales, pues así de ese grado. Vamos subiendo de grado, y anteriormente pues era terrenal, ¿verdad? Que era aquí en el templo que estaba en la tierra. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y se derrama su sangre y Él asciende a los cielos, ¿verdad? Y en la presencia de Dios, pues Él ya se entrega como sacrificio, y entonces es como Él puede lograr entrar al lugar santísimo y justificarnos. Entonces, ese es el vínculo que tenemos, esa es la salvación que tenemos, la reconciliación que tenemos para con Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, porque Él nos ha amado tanto, ¿verdad? Y dio este sacrificio para que nosotros podamos ser aceptos, ¿verdad? Somos propicios, ¿verdad? Entonces, todo el libro de Hebreos nos habla acerca de esto, de esta reconciliación por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, y cómo Él se comporta ya como ese sumo sacerdote, ¿no? Para siempre, que no es nada más por momentos, sino es para siempre. Porque recordemos que los sacerdotes entraban, llegaban al sacrificio, y cada rato los hombres tenían que ir a ofrecer, ¿verdad? Un sacrificio por sus pecados. Y cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados de todo el pueblo. Pero también esos sacerdotes terminaban muriendo.
terminaban su trabajo, sus tiempos, se movían, los removían o al final terminaban muriendo. Pero Jesucristo ha entrado al lugar santísimo, ¿verdad? Para expiar estos pecados para siempre, en la eternidad, porque Él sigue vivo, porque Amén. Él permanece ahí, ¿verdad? Y un día va a regresar. Amén, gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios porque nos ha dado esta esperanza y sabemos que esto va a tener efecto, ¿verdad? Querido amigo, amiga que nos está escuchando, yo decirle que lo invitamos a que se reconcilie con Dios, que acepte esta expiación, ¿verdad? Que se ha dado, este pago que se ha dado por usted, por mí, por todos, ¿verdad? Y que así como usted ha sido perdonado en este momento, puede ser perdonado si usted lo acepta, usted puede perdonar, usted puede entender y tener la capacidad de perdonar, ¿verdad? Y dejar todas las cosas que lo detienen en este mundo para que usted pueda ser realmente un hijo de Dios, para que usted pueda permanecer salvo, para que pueda usted extender esta misericordia a otros, ¿verdad? Y no nos venga a consumir la ira de Dios en un futuro. Si usted tiene algún problema con un familiar, a lo mejor con su hijo, con su hija, con su padre, con su madre, vengan a reconciliación por medio de Jesucristo. Tengamos ese amor unos con otros. Dice la palabra de Dios, pues les doy un mandamiento nuevo y antiguo, ¿verdad? Que se amen unos a los otros. Esa es la reconciliación con Dios, porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no nos amamos a los que nos estamos viendo, verdad? Entonces es necesario que podamos nosotros entender la palabra de Dios y practicarla en nuestras vidas. Fíjese que no es tan difícil ni tan complicada, ¿verdad? Pero es tan poderosa. Siempre hemos dicho que el evangelio no es difícil, no es complicado, es muy sencillo, pero es tan poderoso. Sí, amén, la verdad es que sí. El poder de Dios es tan grande y todas las cosas que nos enseñan son algo tan sencillo, pero como que complicado, ¿no? Porque hablando de lo que mencionabas ahorita, hermano, al hacerle ver a la gente lo que Dios hizo por nosotros es importante, pero dijiste algo que cómo decimos amar a Dios que no lo vemos y a nuestro hermano que lo vemos no lo amamos, que a veces hasta nuestro compañero de trabajo dice, es que me hizo esto, ¿no? Te molestas, te enojas con él, te enojas con tu mamá, te enojas con tu hermano. Imagínate cómo podemos decir, Señor, te amo, si no lo conocemos. Sí, así es. Entonces tenemos que ver en todos los aspectos, ¿verdad? Todo el área laboral, en la escuela, ¿verdad? Con el vecino, con el amigo, porque a veces hasta con los amigos te molestas, ¿verdad? Con el novio, con la novia. Es muy importante tener mucho cuidado, venir a reconciliación todo el tiempo, para que podamos entender esta reconciliación con Dios. Es necesario también, ¿verdad? Yo veía hace unos días a través del internet muchas discusiones, ¿verdad? De lo que es las religiones. Y la verdad es que, pues sí hay división. Hay una división tremenda, en lo cual no debería de ser. Y desde este foro, bueno, pues le hacemos la invitación a todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Terminar con eso y empezar a realmente amar al prójimo, ¿verdad? Entender, tratar de ser comprensibles los unos con los otros para que el amor de Dios permanezca en nosotros. Así es, hermano. Y podamos ser realmente salvos, porque hasta en eso podemos peligrar nuestra salvación. A veces hablamos de pecados muy graves, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que todo el daño que se está generando por no reconciliarnos, ¿verdad? Por no aceptar esta expiación y comprenderla, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo. ¿Y por qué no podemos nosotros dar un poquito de nosotros también? Sacrificarnos un poquito más, ¿verdad? Todos tenemos parte, ¿verdad? De darnos un poco para poder cooperar, para poder colaborar en todo el crecimiento de la iglesia y que el amor de Dios se expanda, ¿verdad? Que se dé por todos lados, porque en la medida que nosotros llevemos la palabra, que lo vivamos, el Señor permanece, y en la medida que el Señor permanece, Él da vida, y da vida en abundancia, ¿verdad? Pues nos despedimos el día de hoy con este tema de la expiación, ¿verdad? Ojalá nos hayamos podido explicar,
¿verdad? Porque es un tema muy amplio. Seguiremos hablando de este tema y bueno, pues el día de hoy nos despedimos. Estamos transmitiendo por Radio Voz, la voz del Evangelio, desde Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México, por el 106.3. Radio Voz, la voz del Evangelio. Muchas gracias, Marisol, por acompañarnos. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Igualmente, Dios les bendiga a los que nos escucharon también. Pues igual, damos un saludo a Tati Morales López, que Dios te bendiga. Amén. Y bueno, pues estamos despedidos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima. Amén, gloria a Dios.